Buenas noches, mi nombre es Jesús Alejandro Pareja, estudiante de Ingeniería Industrial. Hoy estaré realizando una exposición oral para la materia Competencias Comunicativas. El tema que voy a exponer es la pena de muerte y la bioética. Instauración de la pena de muerte en Colombia. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante que puede recibir un proceso por cualquier delito cometido. Este procedimiento se ha utilizado en algunos países durante muchos años. Antes el castigo era más sanguinario, pero con el tiempo la tecnología ha creado un método que hace que su muerte sea dolorosa y rápida. Se crea una inyección letal para evitar de alguna manera el dolor del convicto. Se sugiere que aunque el dolor fatal no se puede evitar, el dolor psicológico del convicto y su familia es imposible de evitar. En octubre del 2005, la Asamblea General de la UNESCO adoptó la Declaración Conjunta sobre la Bioética y Derechos Humanos. Este documento incorpora algunos de los elementos necesarios para cuestionar, por un lado, el desarrollo y su uso de la ciencia y la tecnología, y por otro, las orientaciones de la reflexión ética y la toma de decisiones. El eje refleja la orientación sobre el trabajo humano en la práctica médica, los marcos legales y éticos, como factores que modifican tanto la forma de vida de las personas como la comprensión de la realidad. Se unifica el derecho a la vida, el resto también pierde sentido con pleno capital, demostrando que el individuo tiene derecho a su bienestar, dado que en Colombia la guerra pasó por diferentes caminos y durante muchos años, como en muchos otros países latinoamericanos en particular. Creo que adoptar la pena de muerte sería muy bueno para el país, para algunos casos como violencia o asesinato, no en defensa propia. Debería ser castigado con la pena de muerte, dado de que estos individuos no se avergüenzan de cometer ciertas atrocidades. Es seguro que lo volverán a hacer, incluso pagando una pena de prisión de muchos años. La aplicación de la pena de muerte en un país infunde miedo a los asesinos o violadores, porque el problema de este país es que en muchos casos la justicia no se ha aplicado como debería ser, y los delitos quedan en plena impunidad sin castigo alguno. La pena de muerte en Colombia fue abolida en 1910. La última ejecución tuvo lugar en 1909, aunque según la Constitución de 1886, el legislador no pudo imponer la pena de muerte en ninguna circunstancia. El artículo 11 de la Constitución colombiana en 1991 establece que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Bioética y sus ventajas. Ofrece una reflexión sobre la pena de muerte, comenzando por los fundamentos básicos de la bioética y los derechos humanos. Los conceptos de la vida, persona y dignidad se utilizan luego para enmarcar el debate sobre los derechos humanos. Por lo tanto, se espera que el hombre nunca se encuentre en las ruinas de su especie. Para mantener el orden y la armonía social, es necesario sancionar al delincuente de manera ejemplar y al mismo tiempo desarraigar el problema y asegurarse de que al menos el imputado no cometa delitos que afecten a la sociedad. Es la razón más poderosa para legalizar la pena de muerte. La culpa en este sentido es el objetivo porque una sociedad agresora, limpia y ordenada, no es una función de la que esté condenada a muerte, sino que los valores, costumbres, hábitos y principios que se promuevan deben ser inculcados en la práctica diaria. Las sanciones emitidas por el marco legal tiene como objetivo no solo establecer un orden social,
sino también rehabilitar a los infractores. La pena de muerte no brinda ninguna oportunidad para tal tarea. La otra cara de la bioética es que priva a una persona de la capacidad de cambiar a alguien que no ha cometido un delito irreparable. Ahora, y también hay muchos casos en los que el proceso de investigación no se realiza correctamente, provocando consecuencias para muchas personas inocentes, un crimen que no cometieron. Violación de los derechos humanos y derechos de la vida. No existe una sanción irreversible por un delito. No se sabe si existen medidas para reeducar a los delincuentes peligrosos. Situaciones. Abel Ribel fue condenado a pena de muerte por el asesinato de 5 miembros de su familia, según notificó el Estatal Departamento de Justicia Criminal. Abel Ribel Ochoa, de 46 años, nacido en la localidad de Vicente Guerrero, Durango, México, recibió una inyección letal en la prisión Huntsville, pasada las 18 horas locales. Mató a su suegro, cuñada, esposa y sus 2 hijas. Según el abogado defensores, argumentaron que su cliente actuó en un estado de delirio inducido por la droga. Ochoa, por su parte, asegura que no recuerda nada y defiende que el diablo lo poseyó. El jurado que lo juzgó en 2003 tardó menos de 10 minutos en deliberar y condenarlo a muerte. La ejecución en los últimos años de mexicanos en Texas ha estado envuelta siempre de polémica, ya que en el 2004 la Corte Internacional de Justicia ordenó reconsiderar los casos de 51 ciudadanos de ese país condenados a muerte en Estados Unidos, en una sentencia conocida como Fallo Avena, Infobase 2019. Argumento más relevante. Desde hace muchos años existe la pena de muerte, una forma cruel de castigar a una persona por sus graves delitos. La guillotina, la horca, entre otros, fueron uno de los métodos que se utilizaban antiguamente, pues el acusado no padecía tanto su muerte, ya que era un proceso muy rápido. Con el pasar de los años, la tecnología fue avanzando y a su vez este método de castigo también avanzó, pues se fue creada la inyección letal, la cual no causaba ningún dolor al quitar la vida. La bioética es una forma de evitar la muerte de los condenados. Un método donde no se impone el castigo quitándole el derecho a la vida de una persona, sino todo lo contrario. Debe inculcarse valores, costumbres, hábitos y principios que se fomenten en la práctica diaria. Pero en muchos otros países creen que la pena de muerte es la mejor forma de sembrar miedo en los delincuentes, ya que el error en muchos países como Colombia es que los casos de violencia, asesinato y corrupción quedan impunes ante la ley. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Alejandro Pareja y aquí doy por terminada mi exposición.